Buenos días, apreciados hermanos. Feliz inicio de semana. Dios me les bendiga grandemente. Estamos en el tema los últimos días de Jesús. Vamos a agregarle ahí. Es el tema de toda la semana. Eh, para hoy, lunes 2 de septiembre, pues nos toca el tópico ni una piedra sobre otra. Y vamos a meditar un poco en la historia del templo, cómo estaba edificado este templo. Incluso dice, habla un poco la lección de los edificios que estaban al lado del templo, la grandeza. eh, y podríamos tal vez justificar un poco el orgullo de los israelitas, ¿verdad? De tener ese templo tan maravilloso en el cual pues, ellos tenían el privilegio de adorar. Antes de iniciarnos, vamos a encomendarnos a Dios con una palabra de oración. Oremos. Padre, te agradecemos este tiempo que nos regalas para meditar en tus consejos, que al hacerlo, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, pues sea de bendición, que lo podamos poner en práctica y sobre todo compartirlo con aquellos que no lo conocen. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, Marcos 13 del 1 al 13 son 13 versículos para ser exactos. Está la historia, pues señales del fin del mundo es el subtítulo que en mi Biblia veo hoy. Y, y el tema de esta mañana, pues el, el autor de la lección nos da algunos datos importantes que a mí me sorprenden definitivamente, en los cuales pues él basa eh, y diríamos que explica muy bien la gran catástrofe que iba a suceder, eh, que cuando Jesús dio esta declaración, ¿va? Que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, incluso del templo y de las edificaciones que estaban alrededor del templo, que eran tan maravillosas. Muy bien, por eso Marcos 13:1 dice, cuando Jesús salía, dice, del templo, uno de sus discípulos le dijo, y era comprensible, ¿no? Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Recordemos cómo había sido construido el templo, ¿verdad? Parte de que cuando Salomón construyó este templo, dice de que todo lo que se ocupó fue elaborado fuera de Jerusalén. Las piedras fueron labradas fuera de Jerusalén. Y es tremendo, mis apreciados hermanos, porque la misma Biblia aclara que dice que eran tremendas, inmensas las piedras. Hoy con más precisión, eh, se nos explica que dice que eran piedras de toneladas que pesaba cada piedra. Y todas venían precisamente bien labradas ya para solo ser colocadas. Bueno, recuerdo la pluma inspirada dice pues que no se oyó, pero dice ni un martillo, un martillazo en la construcción del templo, porque todo venía precisamente para ser ensamblado, como decimos actualmente. Por eso estos discípulos dicen que le dicen a Jesús, maestro, mira, qué piedra y qué edificio. Y Jesús respondió, dice, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, dice, que no sea derribada. Tremendo. Yo pienso que los que escucharon esta declaración de Jesús no entendieron, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si realmente estas grandes construcciones, ¿cómo pueden ser derribadas? Y que, como dice el maestro, que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Sigue diciendo el 3 cuando Jesús se sentó, dice, en el monte de los olivos, que está frente, dice, al templo, Pedro y Santiago, Juan y Andrés le preguntaron, Dindo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá, dice, cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis, dice, de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no será el fin. Muy bien, introduzcámonos un poco, como digo, en, en lo que era
la grandeza de este templo y que por qué los israelitas se sentían tan orgullosos de esta construcción. El autor de la lección nos da algunos datos interesantísimos, como dice de que el historiador, dice judío Flavio Josefo, destaca, dice que el pórtico real del lado sur del complejo, dice, del templo, dice que tenía 162 pilares. Imagínense. Pero esto no es tanto el dato impresionante. El dato impresionante es que también él dice que cada pilar tenía una dimensión tremenda, que entre tres hombres agarrados de la mano lo podían, dice, rodear o abrazar, como decimos el pilar. Se puede imaginar la dimensión del gruesor de cada pilar. Y 162, teniendo una construcción, y yo hasta cierto punto diría, pues, entendible, por qué los israelitas, por qué los judíos se sentían tan orgullosos del templo, ¿verdad? Y era algo maravilloso. Dice que esto atraía la atención y traía a la gente, pues, que quedaba maravillada de esta construcción y de esta grandeza. Aparte de los edificios que dice que estaban al lado del templo, que eran inmensos, también grandes, y que por eso la gente dice se quedaba tremenda admirada. Muy bien, me gusta el párrafo del deseado de todas las gentes, donde Elena de White dice en la página 598, al ser atraído, dice, la atención de Cristo a la magnificencia del templo, dice, ¿cuáles debieron de haber sido, dice, los pensamientos que guardó para sí? El rechazo, dice, el espectáculo que le ofrecería, dice, era bello, en verdad, pero sí, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son de veras admirables, bonitos, como queramos expresarlo hoy nosotros en día. Ustedes me muestran, dice, esas maravillas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Eh, Aquí la sierva del Señor está escribiendo como parafraseando, ¿ah? Llegará el día en que no será dejado aquí, dice, piedra sobre piedra. Esto sí es literalmente, que no sea destruido. Ahí está este párrafo en el deseado de toda la gente, página 598. Los discípulos dicen que querían saber entonces cuándo era que iban a suceder estas cosas, esas predicciones que Jesús hizo. Realmente, por lo tanto, dice que Marcos 13:4, un pequeño grupo integrado, dice, por Pedro, Santiago, Juan y Andrés, le preguntó acerca del momento exacto. Quieren saber cuándo sucederá, dice, todas estas cosas y cuál será la señal que indique, dice, que están a punto de ocurrir. Hermanos, aquí el punto para mí también, o el consejo, el mensaje, diríamos, es el estar atento a las señales. Debemos de estar atentos a las señales. Se nos explicó en otra lección que dice que cuando llegó cierto ejército romano, no recuerdo, no viene a mi mente quién era el que dirigía este ejército, pero que dice que sitió Jerusalén y el ejército judío salió contra este ejército romano y logró dispersarlo. Salió huyendo este ejército y el ejército judío israelita siguieron detrás, bueno, por lógica, persiguiéndolo. Y dice que los fieles de ese tiempo entendieron que era el momento de salir de la ciudad. Y ninguno, eso sí lo dice el Espíritu de profecía también, y la Biblia, que ninguno pereció, porque estaban atentos a la señal que cuando estos acontecimientos se dieran y cuando esto sucediera era el momento de salir. Ahora, uno de los detalles que la lección nos da durante esta semana es que dice que murió más de 1 millón de israelitas. Cuando después, nuevamente Jerusalén fue sitiada por este general romano Tito, y que entonces sí fue destruido el templo y toda la ciudad, y perecieron todos los que estaban dentro de la ciudad. Pero los hijos de Dios que estaban atentos a las señales que Jesús había dado a estos discípulos, dice que salieron sin ningún problema y
se esparcieron por toda la tierra, dice, dando las buenas nuevas de salvación. Qué interesante. Entonces, el punto eh, que yo quiero resaltar en esta mañana como mensaje, como consejo, es estar atento a la palabra del Señor, estar atento en los tiempos que vivimos, hermano, porque no sabemos la hora, el día, nadie lo sabe. Pero si nosotros estamos atentos, vamos a estar apercibidos el momento y que cualquier momento puede suceder. Muy bien. eh, a continuación, la lección lo que nos dice es que lo que resulta, dice, llamativo en Marcos 13, del 5 al 13, es que Jesús dedica, dice, la mayor parte del tiempo no a describir, dice, la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos, dice, acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana, dice, temprana. No habría de ser, dice, sencillo. Esto era difícil, iban a haber problemas. Y por eso dice, en verdad serán perseguidos, les dice, encarcelados, y algunos de ellos, dice, ejecutados. Pero a lo largo, dice, de todo ello, Jesús indica que aún no sería el tiempo. No deben dejar, dice, de engañar, no se deben dejar engañar por los eventos. El Espíritu Santo les dará, dice, las palabras para hablar en el momento oportuno. La familia y los amigos, odiar a la familia por lo que creemos, por lo que nosotros pensamos y por tal vez hasta por lo que hacemos, ¿no? Y entonces todo esto fue predicho, pero aún no es el tiempo. Estén atentos, sí, pero aún todavía no ha llegado el tiempo. Muy bien, lo que podemos aprender, dice, de estas palabras introductorias, dice, en la profecía de Jesús, es que el pueblo de Dios no debe temer, dice, el tumulto, o sea, la muchedumbre y a la prueba debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá, dice, a través de la tribulación. Ese es el punto clave, mis hermanos. Estar atentos, no ser engañados. Allá arriba leímos que dice, muchos vendrán en mi nombre. Otros dirán, bueno, yo soy el Cristo, y harán señales. Bueno, el mismo Satanás personificará a Cristo, dice la pluma inspirada, y hablará, dice, grandes cosas, hará grandes cosas. Pero usted esté atento, hermano. Tenemos, como le diría, vida. Estos consejos que la sierva del Señor da, dice que no vamos a molestar al Señor pidiéndole pruebas. Él no se va a molestar, dice. Que usted le diga, si realmente eres Cristo, muéstrame las manos. Y dice que allí, si es verdaderamente, aún de los clavos todavía. Claro, si no, seguro que hasta la boca la esconda, ¿no? Y hará grandes prodigios. Bueno, el asunto es, mis apreciados hermanos, es que eh, el Señor predijo y en esta predicción, pues los demás textos, usted si lo sigue leyendo con más tiempo, usted va a encontrar, dice que, por ejemplo, en el versículo 10 dice que es necesario que antes que el Evangelio sea, dice, predicado a todas, dice, naciones. Es necesario, antes de que acontezca todo esto, dice que es necesario que el Evangelio sea predicado. Y así es como nosotros los adventistas creemos y pensamos también, que hasta que este Evangelio sea predicado en todo el mundo, la promesa es esa. Y entonces el Señor vendrá. Y por eso tenemos esa gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Termino con lo que al final encontramos en este día lunes, que dice, ¿cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? ¿Más de alguna experiencia has tenido como consecuencia de seguir a Jesús? Posiblemente por seguir a Jesús y por cumplir los mandamientos de guardar el sábado en estos tiempos, posiblemente hasta hayas perdido un trabajo, eh, hayas perdido un buen negocio. Puede ser alguna experiencia. La siguiente parte de la pregunta de la reflexión dice, si no has tenido ninguna prueba de esta, podrías, dice, tal vez necesitar preguntarte si estás en verdad siguiendo a Jesús. Muy bien. Eh, Recuerdo un hermano que nos decía un pensamiento o una idea que dice que aquel que no está siendo, ¿cómo se llama? Probado, aquel que no está siendo,
probado en cosas o, o vamos a decir en su vida diaria, y sino que tiene una vida tranquila, dice, es de preocuparse. Porque aquel que no está siendo probado, dice, es porque no está haciendo nada. Y aquel que vive una vida tranquila, dice, es porque no está haciendo nada. Así es que pensemos, si no estamos siendo de alguna manera atribulados o probados, es porque quizás no estamos en el verdadero camino que deberíamos de estar. ¿A quién es? O no estamos siguiendo a quién deberíamos de seguir. Quiera el Señor, mis hermanos, que tengamos estos conceptos claros y que la grandeza de este mundo también puede ser otro mensaje grande que aprendemos esta mañana, y es que se acabará. Así como Jesús lo predijo del templo, de los edificios maravillosos que existían en su tiempo, y así fue que no quedó piedra sobre piedra, también en la grandeza de este mundo se acabará. Dios dice que viene a terminar con todo esto. Quiero el Señor que aprendamos los consejos, que sigamos en el estudio de esta semana. Van a venir otros consejos más interesantes, pero vayamos con ese concepto de que el Señor ya nos ha dado señales y que debemos de estar atentos sobre todo en las señales. Ese es el consejo más primordial que debemos de aprender, que somos llamados a estar atentos para no ser sorprendidos ni mucho menos engañados. Que Dios te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración.